Buenos días familia, que el Señor les continúe bendiciendo en este día martes. Agradecidos estamos del Señor, pues porque nos permite escucharnos por este chat y nos permite pues seguir aprendiendo de su palabra, seguir aprendiendo, ¿verdad?, de lo que el Señor hizo. Y como dice el título, ¿verdad? Hoy vamos a ver algo breve porque sabemos de que desde que el Señor comenzó su ministerio, pues los discípulos, los 12, estuvieron allí con Él, acompañándole, siendo enseñados, ¿verdad? Siendo pues transformados por medio de su palabra, por medio de su amor, por medio de su gracia. Y hoy brevemente pues vamos a ver qué podemos aprender acerca de los discípulos del Señor. Y vamos a estar pues hablando de 5 en específico. Estos son Pedro, Juan, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Mateo. Y bueno, pero antes de comenzar, pues vamos a ver o vamos a hablar un poquito acerca de pues quiénes son estos 12 discípulos, para qué el Señor escogió 12 discípulos, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos hombres? ¿De dónde venían? Son algunas preguntas que podemos hacernos pues al estudiar un poquito este tema. Y bueno, para ir respondiendo las preguntas, ¿para qué el Señor escogió 12 discípulos? Bueno, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, la podemos encontrar en Marcos. Marcos capítulo 3, versículo, versículo, versículo 14. Dice así la palabra: bajo la bendición del Padre, Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y para echar fuera demonios. Entonces, familia, ¿para qué el Señor escogió 12 discípulos? Pues para que uno estuvieran con el Señor, aprendieran del Señor, ¿verdad? Para enviarlos a predicar la palabra, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, es decir, para llevar ese mensaje pues de salvación, ese mensaje de libertad, ese mensaje de perdón del Señor, amén. Ese mensaje de restauración espiritual, física, ¿verdad? Que nuestro Señor pues estaba anunciando. Cuando dice la palabra al darles autoridad, recordemos pues de que cuando el Señor les da la gran comisión a ellos y les dice Jesús acercándose y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿por qué 12? ¿Verdad? Pudiéramos decir: Señor, tú pudiste haber agarrado más discípulos, ¿verdad? No sé. Pero ¿por qué 12, verdad? Esto pudiera ser también eh, se le puede dar un significado con respecto al pueblo judío, ¿verdad? Con respecto a las 12 tribus del pueblo de Israel, haciendo como referencia pues a ese nuevo pueblo de Dios que iba a conformarse, ¿verdad? Que lo que hoy sabemos que es la iglesia, que también junto con el pueblo de Israel es el pueblo del Señor. Así que, ¿qué podemos decir de estos hombres, verdad? ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, los discípulos, como muchos a lo mejor ya hemos leído, de cómo eran o de dónde vinieron o qué era lo que hacían antes de estar con el Señor, pues vemos que eran gente normal, eran hombres que no tenían ningún estatus o posición social, no eran ricos o adinerados, ¿verdad? O no tenían
cierto grado de educación o de sabiduría, ¿verdad? Eran hombres que comunes y corrientes, pues, hombres que fallaban, hombres que se equivocaban, ¿verdad? Que tenían debilidades, así como nosotros. Y pues cada uno de estos hombres también tenían caracteres muy diferentes. Vemos de que, por ejemplo, tenemos a Pedro que actuaba primero y después era el que pensaba. También allí está Jacobo y Juan, que el Señor los apellida hijos del trueno, a lo mejor pues por su ímpetu, eh, por su forma de ser, por la forma de llevar también el Evangelio. Vemos de que entonces eran hombres sencillos, hombres que pues estuvieron dispuestos a seguir al Señor. Y vemos también que sus vidas y sus ministerios fueron muy diferentes. Mientras pues Jacobo fue el primero, Jacobo hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue el primero en irse al cielo, fue el primero de los 12 en irse al cielo, pues vemos que por otro lado Juan sirvió largos años y fue el último en partir a la presencia del Señor. Pero a pesar de sus caracteres diferentes, a pesar de sus pues orígenes diferentes o sus a lo que se dedicaban era tal vez diferente. Ahí vemos creo que también Mateo era recaudador de impuestos. Allí también vemos a Andrés, a Pedro, Juan, Jacobo, eran pescadores. Y bueno, a pesar de que eh, todas estas cosas eran diferentes, ellos tenían algo en común, ¿verdad? Primero, de que fueron llamados por el Señor y que amaban al Señor, ya que decidieron atender pues a ese llamado y seguir al dador de la vida, a nuestro Salvador. Y bueno, ¿qué podemos decir de Judas? Judas el Iscariote, ¿verdad? El que traicionó al Señor. Vemos también de que el Señor escogió a Judas. Ahora, ¿por qué? Tal vez muchos de nosotros, bueno, pero porque el Señor escogió a Judas y sabía que lo iba a traicionar. Bueno, podemos decir de que todo era voluntad del Padre, ¿verdad? Todo era voluntad del Señor, de que pues Judas lo traicionara, pero el Señor pues también amaba a Judas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a pesar de que el Señor sabía de que Judas lo iba a traicionar, pues Él lo escogió, pero bueno, ya sabemos el desenlace de que Judas tal vez tuvo esa oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Y, y bueno, pero vemos que la mayoría eh, de los discípulos del Señor pues per permanecieron allí, prevalecieron en los caminos del Señor. Y bueno, vemos de que por la gracia del Señor, ¿verdad? No solamente Judas, sino también todos fueron llamados por medio de esa gracia del Señor. Dios los llamó, el Señor los escogió. Y también de que sus corazones y su voluntad estaban dispuestos a atender a ese llamado. Y bueno, pudiéramos decir entonces cómo era este grupo. Bueno, este grupo de hombres con el Señor, este grupo de discípulos, pues estaban en intimidad con el Señor, permanecían siempre con el Señor, fueron llamados a estar con Él. También pues creían en el reino de Dios, en todo lo que el Señor anunciaba y enseñaba, pues ellos habían tomado esa decisión de creer y de formar parte también pues del reino de Dios. El Señor también les da la misión, una misión que sabemos de que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y fue así.
Fue así que este, pues el Señor al enseñarle a sus discípulos y él ya al morir, resucitar y ascender al cielo, pues empieza esa ardua labor pues de llevar la palabra del Señor y se expande el Evangelio por todo el mundo. El Señor era el único que los podía formar, los podía enseñar, ¿verdad? Y prepararlos para lo que los, para lo que el Señor los había llamado. Eran servidores de Dios y también el Señor les dio autoridad. Y qué bonito, ¿verdad? Porque me gusta mucho ese pasaje que está en el libro de, creo que es de Juan, cuando el Señor ora por sus discípulos, que dice así, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así que los discípulos pues tenían esa fe firme aferrada al Señor, en lo que el Señor decía, el Señor les enseñaba y creían que Él era Dios. Y bueno, podemos decir entonces quiénes conformaban el grupo de estos 12. Dice la palabra del Señor, pues como ya sabemos, que los 12 pues los conformaban estos hombres llamados, uno se llamaba Simón, que el Señor después le cambió el nombre a Pedro. Eh, Luego está Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el discípulo amado, pues que era su hermano. Mm, También está Andrés, Felipe. Andrés era hermano de Simón Pedro. Está Andrés, Felipe, Bartolomé, que es Natanael, ese es otro nombre que se le da a Natanael. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Estos hombres, pues, son los que forman parte, formaron parte, pues, de esos discípulos. Y pues vemos que en el transcurso y en todos los evangelios, pues, vemos la labor, la misión de los 12. Dice la palabra de que después que el Señor llamó a los 12, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen las sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y bueno, y allí pues los discípulos iban, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y bueno, y vemos de que también en todos el ministerio del Señor, ellos estuvieron presentes, eh, igual que en esos pasajes que conocemos, ¿verdad? Cuando el Señor caminó sobre las aguas, cuando el Señor sanaba a los enfermos, cuando levantó al paralítico, cuando dio de comer pues a los 5,000 vemos que allí estaban sus discípulos. Y así como estos hombres, familia, llenos tal vez de debilidades, de flaquezas, de errores, por medio del amor del Señor sus vidas fueron transformadas. Por medio de ese llamado, por medio de su misericordia, de su gracia, pues el Señor no vio su condición, ni vio si tenían un requisito intelectual o tenían cierta cantidad de dinero. No, el Señor vio sus corazones, vio la disposición de su corazón, hombres sencillos, hombres como nosotros, ¿verdad? Pues que necesitaban del Señor, necesitaban conocer al Señor para que, bueno, sus vidas fueran transformadas, su carácter fuera moldeado, el de muchos. Y
y bueno, así poder caminar en esta vida con el Señor. Y así como esos 12 que el Señor llamó, pues el Señor también ahora, pues como dice la palabra, es justamente creo que en ese pasaje de Juan, que dice en el versículo 20 de ese capítulo 17 de Juan, mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Sabemos de que la palabra del Señor se ha expandido de generación en generación, y la palabra del Señor ha permanecido. Las palabras del Señor pues permanecen por los siglos de los siglos. Y así como el Señor llamó a esos 12, el Señor también nos ha llamado. El Señor también pues nosotros hemos atendido a su llamado, y así como ellos, con fallas, con flaquezas, con debilidades, pues seguimos en pos del Señor, proclamando pues su ayuda, eh, su poder aún más en nuestras vidas. Y bueno, y ahora pues que también tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda, pues podemos seguir adelante, y, y que podemos también identificarnos, ¿verdad? Así como el Señor nos dio ejemplo en todo, podemos ver en la vida de estos hombres en algunos momentos, pues ellos también sintieron tristeza, cometieron errores, y así como nosotros. Y es bonito pues porque podemos aprender de ello, podemos aprender de lo que el Señor hizo en ellos. Y bueno, familia, espero de que sea de edificación para todas nuestras vidas, y, y bueno, de que podamos seguir meditando mucho más en este tema, que es bastante amplio, que se puede seguir sacando y seguir hablando de los otros discípulos, a pesar de que la palabra no habla de ellos, pero es maravilloso saber de que por amor, por amor el Señor los llamó, y por amor al Señor, y por amor el Señor también nos ha llamado a nosotros. Amén. Así que bueno, comencemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 13 de mayo de 2025, donde estaremos compartiendo, estudiando, aprendiendo, conociendo acerca de los discípulos de Jesús. Quiénes eran, cuáles eran sus cualidades, cómo fue su relación con el Señor. En este caso yo seleccioné al discípulo Andrés. Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesús, identificado como hermano de Simón Pedro y pescador de oficio. Su nombre, que significa varonil o valiente en griego, refleja su fortaleza y liderazgo espiritual. Conocido por haber sido uno de los primeros discípulos de Jesús y por haber compartido a Jesús con su hermano Simón Pedro. Andrés, hijo de Jonás y Juana, hombre de índole calmada y serena, opuesto a la impetuosidad característica de su hermano Pedro. Tenía un corazón noble y abierto que inspiraba simpatía y confianza. Era de carácter sensible, fácil al entusiasmo y sencillo cuando una gran idea le dominaba. Entre las cualidades que tenía el discípulo Andrés podemos citar: era hermano de Pedro, su nombre proviene del griego.
Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Fue quien señaló la presencia de los panes y los peces. Nos enseña a no tener miedo de preguntarle a Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés trabajaba como pescador junto a su hermano Simón. Andrés fue discípulo de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús, de acuerdo a lo plasmado en Juan 1, 35, 40, el cual leo. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, lo que muestra el anhelo sincero de su corazón por conocer a Dios. Andrés dio testimonio de Jesús desde el principio. De hecho, él testificó a su hermano Pedro tan pronto supo que Jesús era el Mesías esperado. Leo Juan 1, 40, 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Andrés exclamó: he allí al Cordero de Dios, y decidió seguir a Jesucristo. Un dato curioso sobre Andrés para el milagro de la alimentación de más de 5,000 personas fue que él fue quien encontró al niño que tenía 5 panes y 2 pescados y avisó a Jesús. Sin embargo, él no lograba entender cómo una cantidad tan pequeña podía ser de ayuda entre tanta gente. Leo Juan 6, 8, 12. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada.
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a estos dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por 3 años, en cuyo período su relación con Jesús fue la de un discípulo fiel que reconoció a Jesús como el Mesías y se dedicó a seguirlo y a compartir su mensaje. Después que Jesús murió y la persecución dentro de Judea y Samaria impulsó a los apóstoles a la misión a los gentiles, Andrés predicó a lo largo del Mar Negro hasta la Rus de Kiev, en Grecia y en Bizancio, Turquía. Según la historia, Andrés murió en Patras, Grecia, atado a una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo. Su ministerio en Grecia había sido muy fructífero. La esposa de un gobernador recibió la sanidad y se convirtió al cristianismo. Pero el gobernador se enojó mucho y mandó arrestar a Andrés, condenándole a morir en la cruz. No lo clavaron, sino que lo ataron para que su muerte fuera más lenta y agobiante. Al parecer, Andrés se mantuvo predicando el Evangelio desde la cruz hasta su muerte. Entonces, equipo, hasta aquí mi participación el día de hoy. Excelente martes, cuídense mucho, saludos, un abrazo. Hola familia, buenos días, feliz martes, saludos a todos. Bueno, este día vamos a estar hablando de los discípulos o de los apóstoles del Señor. Yo escogí el apóstol Pedro y es uno de los personajes muy conocidos en la Biblia, ¿verdad? Es un ejemplo de hombre, un ejemplo para cada uno de nosotros. Es un punto de referencia o un referente del cual podemos echar mano y decir, bueno, sí se puede. Cuando uno lee sobre Pedro se da cuenta que tenía defectos y también virtudes. Él era una persona aguerrida, pero también le faltaba el dominio propio. Era brusco, pero también era valiente, ¿no? Era echado para adelante. Y él fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco, ferviente, uno de los amigos más cercanos del Señor Jesús. Vemos muchas veces en las escrituras que él era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Él tenía muchas fortalezas y también muchos defectos, pero aún así el Señor fue el que lo escogió y continuó moldeándolo. Eh, Su historia nos refleja cómo el Señor puede moldear al que quiere, así con el temperamento que sea. Ese temperamento, ese carácter, Dios puede usarlo para bendecir a otros, así como lo hizo con Pedro. Simón, el cual era su nombre, él era originario de Bethsaida y vivía en Capernaum, la parte costera. Él conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien lo había seguido después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Y bueno, Andrés ahí fue inmediatamente a buscar a su hermano Pedro para llevarlo a Jesús, y en ese momento él era Simón. Y Simón, cuando conoció a Jesús, él le dijo: te daré un nuevo nombre, te llamarás Cefas en arameo, o Pedro en griego, que significa roca.
¿verdad? Y luego Jesús lo llamó para que lo siguiera ahora haciendo una pesca milagrosa. Lo llamó a pescar hombres, ¿verdad? Y en ese proceso fue mostrándole el poder que había en él. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor Jesucristo. Y durante los 3 años siguientes, él vivió como discípulo del Señor. Era un líder, se convirtió en el portavoz de los 12 y más importante aún, fue el primero que confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una verdad que el Señor dijo que le había sido revelada a Pedro por Dios mismo, por su Espíritu Santo. Y esta afirmación de Pedro, ¿verdad? Es la que sostiene a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Eh, Él era partícipe del círculo íntimo de Jesús, de sus discípulos más allegados, ¿verdad? Junto a Jacobo y Juan. Estos tres, bueno, estaban presentes cuando en momentos determinantes, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y también cuando el Señor se transfiguró en el monte. Sabemos que Pedro en varias ocasiones se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue él quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia el Señor, pero rápidamente quitó sus ojos del Señor y fue quien se hundió, ¿verdad? Él también fue quien le dijo al Señor que, que reconviniera, ¿no? Su muerte o que lo pensara 2 veces, ¿no? Y fue corregido por esto por el Señor fuertemente, ¿no? Y vemos aquí que él metía la pata. Él metía la pata, muchas veces hablaba sin pensar, creía que lo hacía con buena intención. También sabemos que él desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote cuando fueron a arrestar al Señor, ¿verdad? Y bueno, también fue el que se jactó de que nunca abandonaría al Señor Jesucristo, aunque todos los demás lo hicieran, pero después lo negó 3 veces. Y bueno, yo creo que hasta este punto nos identificamos más de uno con él, ¿verdad? Con Pedro por nuestras emociones, nuestro ímpetu, nuestros errores. Pero a través de los altibajos de Pedro, el Señor siguió siendo su amoroso y fiel guía. El Señor reafirmó a Simón como Pedro, la roca, prometiéndole que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia después de su resurrección. Así que el Señor perdonó y restauró a Pedro y lo volvió a comisionar como apóstol. Y en el día de Pentecostés, en Hechos 2, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén y la iglesia, gracias a la predicación de Pedro lleno del Espíritu Santo, comenzó con una asistencia cerca de 3.000 creyentes. Y bueno, también sabemos que más tarde él sanó al cojo que pedía limosna, predicó audazmente ante el Sanedrín y ahí vemos que ese temperamento impetuoso había sido moldeado por Jesucristo. Pedro seguía con el ímpetu, pero moldeado, para seguir con denuedo predicando el Evangelio de Cristo. Ni siquiera los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. La promesa del Señor de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas, ¿verdad? Primero cuando predicó el día de Pentecostés, después cuando estaba presente, cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo y finalmente fue cuando asistió a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. De esta manera, Pedro abrió 3 puertas diferentes, abriendo la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Bueno, pasaron también otras cositas allí con el apóstol Pablo, pero bueno, para no extendernos, ¿verdad? Sabemos que, que Pedro, aún como apóstol, aún ya moldeado, siguió experimentando altos y bajos.
Él al principio se había resistido a llevar el Evangelio a Cornelio, ¿verdad? Un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo, de la manera que él lo había hecho, allí él concluyó de que Dios no hace acepción de personas. También puedo nombrar que Pedro escribió 2 cartas inspiradoras entre los años 60 y 68 después de Cristo. Y fue el mismo Señor Jesús quien dijo que Pedro moriría como un mártir. Y esa profecía se cumplió muy probablemente durante el reinado de Nerón. Se dice que Pedro fue crucificado al revés en Roma y aunque la historia puede ser cierta, no hay ningún testimonio bíblico o histórico de los detalles de la muerte de Pedro. Pero bueno, ¿qué fue lo que le sucedió a Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? ¿Qué podemos ustedes y yo aprender de la transformación de Pedro? Después de que su fe era tan débil que casi se hundió bajo las olas del mar porque temió, y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero luego esa misma fe también era tan grande que hacía milagros en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ese milagro famoso cuando él le dijo al paralítico: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Eh, Ese Pedro, cuando Jesús fue crucificado y negó haberlo conocido, negó 3 veces esto porque tenía miedo a las consecuencias. Pero también fue ese mismo Pedro quien anunció el nombre de Jesús en Jerusalén tan poderosamente que se convirtieron 3.000 personas a la iglesia cristiana en un solo día. ¿Verdad que parece que estamos hablando de 2 personas totalmente diferentes? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro para que cambiara radicalmente en tan poco tiempo? La respuesta es sencilla. Él fue bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tomó autoridad sobre la vida y las emociones de Pedro. Jesús le dijo a sus discípulos que antes de ser alzado en las nubes, recibirán el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro, siendo débil, tímido, inseguro, fue llenado de la fuerza y del poder cuando el Espíritu Santo tomó autoridad sobre su vida. Eh, eh, Sabemos que el Señor les dio esa promesa. Él dijo en Juan 14, del 16 al 18, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará con ustedes, no los dejaré huérfanos. Y esta promesa tan bella, perdón, que hizo el Señor a sus discípulos, también nos las hace a nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. Podemos ver a través de algunas historias sobre Pedro que él no siempre hizo las cosas bien. No sé si se parece Pedro en algo a ti o a mí. Muy seguramente, como les dije, muchas cosas que él hizo quizás no lo hizo con mala intención, ¿verdad? Igual nos pasa a nosotros, muchas veces tratamos de arreglar algo, algún problema y terminamos empeorando las cosas. Miremos a Pedro, este gran hombre que también sucumbió a los errores involuntarios, por ejemplo, cuando le cortó la oreja al sirviente, ¿verdad? Cuando se durmió en Getsemaní en lugar de velar con el Señor mientras él oraba. Muchas cosas. Pero no es cómo empiezas lo que determina cómo vas a terminar. Tampoco es tu pasado o quiénes fuimos, sino lo que permitimos al Espíritu Santo hacer en nosotros. Si le permitimos guiarnos, si le obedecemos, Él nos llevará a toda verdad y a la sabiduría. Ese Pedro, el mismo hombre que una vez intentó convencer a Jesús de que podía evitar los sufrimientos por los que tuvo que pasar, después escribió ese versículo tan hermoso que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos
por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en revelación de su gloria os goce con gran alegría. Pedro es uno de los mejores ejemplos que tú y yo tenemos. Es el mejor ejemplo que tiene un discípulo de Cristo. Si tenemos una naturaleza humana con tendencias y debilidades. Pero no tenemos que dejarnos dominar por estas cosas. Dios nos dejó el Espíritu Santo a todos los que le obedecemos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice también la palabra que si vivimos en obediencia de acuerdo con sus estatutos, recibiremos todo el poder para llevar a cabo la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Y seremos guiados por el mismo motor que obró admirablemente en la transformación de Pedro. O sea, esto nos da esta transformación de Pedro nos da un ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede transformar un hombre, cómo puede transformar una vida. No hay nada imposible para el Señor. Y cada uno de nosotros sabemos dónde se encuentran nuestras batallas personales, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo podemos vencer cualquier cosa y todo lo que nos impide avanzar. Hay que recordar que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Dice 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Jesús te perdona la infidelidad, ¿verdad? Jesús le perdonó su infidelidad después de él haberse jactado que no lo abandonaría y aún así lo negó, ¿verdad? Pero el Señor lo restauró de una manera tan linda cuando estaban sentados en el mar, cuando el Señor le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Ese es un pasaje muy lindo. Pedro fue un fracaso, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque el Señor no puede negarse a sí mismo. Y el Señor es un maestro paciente una y otra vez. Pedro necesitaba corrección y el Señor se la dio con paciencia, firmeza y amor. Porque el maestro busca discípulos dispuestos a aprender. Dice ese salmo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que Él se encontró con Simón, le dijo que ya no se llamaría Simón, sino que se llamaría Pedro. Le cambió hasta el nombre. Ese pescador áspero, imprudente, era a los ojos del Señor en ese momento ya, era una roca, ¿verdad? Así que podemos estar seguros que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Vemos cómo el Señor usa héroes insólitos. Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, debido a que Pedro estaba dispuesto a dejarlo todo lo que tenía para seguirlo. Y por eso Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia porque él era un hombre sin educación, él era un hombre, vamos a decir, poco educado, ¿verdad? Iletrado. Pero allí fue donde las personas más se dieron cuenta que él había estado con Jesús. El ejemplo que nos da Pedro en el día de hoy para que tú y yo lo coloquemos en práctica es estar con Jesús, no desprendernos de Él, mantener intimidad con Él, obedecerle, recibir su Santo Espíritu y estar, ya que estar con Jesús,
hace toda la diferencia. Sí, señores. Así que bueno, familia, hasta aquí mi intervención. Habría muchas cosas, muchísimas. Todavía más que decir de Pedro, pero bueno, traté de hacerlo lo más resumido posible. Y una cosa que yo saco como conclusión es que Pedro metía muchísimo la pata, pero yo creo que el Señor veía su corazón, veía que en su corazón Pedro lo amaba. Pedro lo amaba, fíjense como les acabo de decir, Pedro dejó todo por seguirlo. Así que también es algo de lo que podemos aprender. Podemos cometer muchos errores, pero amar al Señor eh, es algo que quizás puede ser un punto de rescate, un punto de inflexión allí para que el Señor nos siga moldeando. El Señor es paciente, el Señor no se rinde tan fácil con nosotros, aunque cada día metamos un poquito más y más la pata. Así que, bueno, cualquier cosa que quieran añadir o cualquier corrección, bienvenida sea. Y a todos les mando un abrazo. Saludos. Saludos familia, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Por aquí estamos nuevamente para hacer nuestra participación del día de hoy, hablando acerca de qué podemos aprender de los discípulos de Jesús, de algunos de los discípulos. En esta oportunidad vamos a estar hablando de 5 de ellos. A mí me toca hablar de Mateo. Y bueno, Mateo lo encontramos allí precisamente eh, en uno de los evangelios, ¿verdad? Junto con los evangelios de Lucas y Juan, pues allí vemos la historia inspirada que fue escrita por el mismo Mateo y verdadera, pues acerca de la vida del Señor. Este evangelio creo que es uno de los más largos de los 4 evangelios, creo que Mateo es uno de los más largos. Y creo que también fue uno de los primeros que se escribió. Bueno, antes que Mateo se convirtiera pues a discípulo de Cristo, él era cobrador de impuestos o publicano en la ciudad de Capernaum. Eso lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 9. Y también en capítulo 10 de versículo 3. Y bueno, Lucas y Marcos también se refieren a Mateo como Leví, hijo de Alfeo. Eso lo vemos también en Marcos capítulo 2, versículo 14 y Lucas capítulo 5, versículo 27. Bueno, eh, podemos ver entonces que Mateo era pues un recaudador de impuestos. Los cobradores de impuestos pues eran absolutamente vistos de mala manera. Tenían como mala reputación, ¿verdad? Eran despreciados por su propia cultura, ya que trabajaban para el gobierno romano y bueno, se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo y a menudo de manera engañosa. Se recogían cantidades excesivas de impuestos. Eh, bueno, no sé si Mateo estaba dentro de los que hacía mal uso pues de este tipo de, de oficio, pero bueno, él ese era su labor, ese era su trabajo cuando el Señor lo llamó. Igual que Saqueo, ¿verdad? Vemos también cuando Saqueo, cuando él conoció al Señor, la reacción de Saqueo fue, como lo dice Lucas 19:8. Lucas 19:8. Dice que Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado
algunos se los devuelvo cuadripulado. Quiere decir que sí había como que ciertas cosas que no se estaban haciendo bien allí, ¿verdad? Bueno, dicen que es probable que Mateo haya sido un hombre adinerado, eh, ya que organizó pues un gran banquete en su casa para Jesús y bueno, allá había también una gran cantidad de religiosos, de publicanos. Esto lo vemos en Lucas 5:29. Dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, eh, bueno, como estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Esta élite religiosa pues veía a los cobradores de impuestos, tales como Mateo, como gente muy pecadora, tan pecadora que incluso criticaron, ¿verdad? El hecho de estar el Señor allí pasando tiempo con ellos. Lo vemos allí cuando habla Mateo, capítulo 9, versículos 10 y 11, dice, aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Bueno, es allí donde el Señor también habla, allí mismo en Mateo capítulo 9, que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Señor, conociendo los pensamientos de ellos, este, sabiendo pues lo que había en sus corazones, el Señor les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que bueno, el llamado de Mateo, dice la palabra también allí en Mateo 9, de que él estaba sentado recolectando el dinero cuando pasó Jesús junto a él y le dijo, sígueme. Sin dudarlo, pues Mateo lo dejó todo atrás y siguió al Señor. Eh, y fue cuando, lo que pasa es que me adelanté al banquete, ¿no? Fue cuando después se dio este gran banquete en la casa de Mateo. Quizás, bueno, Mateo queriendo mostrar pues ahora su disposición de compartir su nueva vida con los que estaban allí y también con el Señor. Y bueno, y como dijimos, ¿verdad? Esta fiesta generó críticas entre los religiosos y bueno, ya vemos cómo el Señor le respondió. Me gusta mucho porque es tremendo el llamado de Mateo, ¿verdad? Porque quizás Mateo era un hombre que estaba cómodo, era un hombre que si tenía dinero, pues tenía cierta seguridad, ¿verdad? Y bueno, cuando el Señor pasa, lo ve allí y le dice, sígueme, me llama la atención porque Mateo no dudó en hacerlo. Mateo, yo no sé si, es una pregunta que yo me hago, yo no sé si Mateo sabía que ese era el Señor, pero él no dudó en dejarlo todo, ¿verdad? Y seguir entonces al Señor. Y eso es tremendo porque no objetó, simplemente dejó lo que estaba haciendo, dejaba su profesión, su oficio, y entonces comenzó pues esa nueva vida al lado del Señor. Por supuesto, mmm, también una vez que Mateo pues comienza este ministerio junto al Señor, lo vamos a ver pues en sus principales los
principales acontecimientos del apóstol, ¿verdad? Por supuesto su llamado, eh, que como dije, no dudó en aceptar la invitación del Señor, el banquete que le hizo al Señor. Acompañó pues al Señor Jesús en su ministerio, fue testigo de milagros, enseñanza, momentos cruciales en la vida del Señor junto con los demás apóstoles. Estuvo también presente pues en la última cena con el Señor, marcando allí pues esa nueva alianza con sus discípulos, testigo de la resurrección. Y bueno, predicando la palabra también junto con los demás discípulos. Como dije al principio, autor del libro de Mateo, enfatizando allí en este evangelio, pues, enfatizando a Jesús como Mesías y cumplidor de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo predicó en muchos lugares, ¿verdad? Incluyendo en varias regiones, en Etiopía, en Persia, y bueno, hasta que eh, hasta más no poder, ¿verdad? Dice que, bueno, evangelizó varias regiones, pues difundiendo el mensaje del Señor. Y bueno, testimonio hasta la muerte, dio su testimonio hasta la muerte. Dice que, bueno, al parecer, pues fue muerto, martirizado por su fe en el Señor, permaneciendo firme, ¿verdad? Como cada uno de ellos, como seguidor del Señor, se mantuvieron firmes hasta el final. Y bueno, qué podemos aprender en esta mañana de Mateo, ¿verdad? Que podemos ver, bueno, y no solamente de Mateo, ¿no? Sino de cada uno de los discípulos que en esta mañana vamos a traer pues a este podio, ¿verdad? Estamos presentando aquí a estos hombres que dieron su vida, a estos hombres que estuvieron, ¿verdad? Al lado del Señor, en compañía del Señor, viéndolo hacer tantos milagros. Bueno, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Ver, escuchar las enseñanzas del Señor, compartir con Él el pan, la cena. O sea, es una experiencia demasiado grande. Y pues a mi parecer podemos nosotros en esta mañana pues ver que una vamos a decir pues de las enseñanzas o de las cosas que podemos aprender de Mateo es que una de ellas es la invitación de Jesús, ¿verdad? Que hizo a este hombre, quizás conociendo Jesús la vida de Mateo, porque el Señor todo lo sabe. Y qué bonito saber eso, pues de que el Señor no le importó su reputación, no le importó su pasado, sino que le dijo, sígueme, ¿verdad? No hubo allí, pues, esa, esa objeción de lo que podía haber sido o de lo que era Mateo para ese momento. Entonces la invitación de Jesús, vemos aquí, ¿verdad? Que es para todo. No hay acepción de persona para el Señor, lo dice su palabra. El Señor al que quiere llama. Y lo importante es atender su llamado. Vemos aquí la disposición de Mateo de abandonar esa vida, esa antigua vida, para seguir al Señor, ¿verdad? Quizás no importando dejar riquezas, dejar muchas cosas que para él eran una prioridad, mas sin embargo vemos que él lo siguió, no miró atrás, sino que eh, puso su confianza,
¿verdad? Y lo puso a él, a ese hombre que le dijo sígueme, lo puso en primer lugar. Qué bonito eso, ¿verdad? Y bueno, la hospitalidad también de poder compartir ese evangelio, cómo nosotros podemos influir positivamente en otros a través de nuestra fe, a través de esa fe de Mateo. Me imagino que fue llevando esa palabra, ¿verdad? En cada lugar, en cada región. No dejó de hablar, no dejó de manifestar el poder transformador que hay cuando se pone la confianza en el Señor. Y que bueno, la transformación de Mateo es un poderoso recordatorio, ¿verdad? Para nosotros en esta mañana, de que nadie está fuera del alcance de la gracia y el poder de nuestro amado Salvador. Así que, bueno, seguir ese ejemplo, ¿verdad? De que no dudar, cuando el Señor llama, no dudar que es Él el que está llamando, que podamos atender a su llamado y que podamos vivir, ¿verdad? Esa vida compartiendo la palabra del Señor con todo aquel que Dios ponga en nuestro camino. Ellos lo hicieron, incluso como dice la misma palabra, ¿verdad? Ellos fueron martirizados, muchos fueron torturados, muchos fueron muertos, todos murieron, ¿verdad? Por la causa de la fe en el Señor. Que no es fácil, ¿verdad? Y lo vemos hoy en día como muchos hermanos y muchas naciones en el mundo, países donde el Evangelio es perseguido, la fe del Señor es menospreciada. Y bueno, vemos cómo muchos hermanos nuestros están muriendo por la causa del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? En esta mañana como iglesia a seguir esas pisadas del Señor y tener la confianza de que, bueno, eh, tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que el Señor nos ayude a ser valientes en todo momento también, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo puede tocar ese momento de persecución, ese momento de difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Sobre todo, bueno, estamos hablando aquí en esta nación donde estamos. Pero le damos gracias al Señor por cada uno de estos hombres. Y bueno, ese evangelio de Mateo que nos habla de todo lo, aquellas profecías, ¿verdad? Todo lo que nos relata el libro de Mateo, hablándonos precisamente de la vida de nuestro amado Salvador y Señor. Así que bueno, familia, esto es todo de mi parte, es todo por hoy. Espero que, bueno, que haya sido de edificación y que, bueno, lo que haya que agregar, siéntanse libres de hacerlo. Comentarios buenos para nuestra edificación son bien recibidos. El Señor les bendiga y les guarde y que tengan una feliz mañana. Buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy me toca hablar un poco del apóstol Juan. En el nombre de Jesús, voy a comenzar con la oración de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Te damos las gracias, Padre, una vez más, por permitirnos, Señor, llevar tu palabra, tu mensaje por medio de este chat, por medio de esta comunicación.
Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que bendiga a este grupo, que bendiga a los hermanos y a las hermanas, que nos enseñe, Señor, a caminar en tu camino, con tu palabra, en bendición. Enséñanos a discernir, que lo que salga por nuestra boca sea tu palabra exacta y que quede sembrada en el corazón de todas aquellas personas que la escuchen y que den buenos frutos. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, en todo. Llénalos de vida, de salud, de grandes bendiciones. Sana a los que están enfermos, levanta a los que están caídos, Señor, y susténtale todas sus necesidades a cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy me toca hablar un poco del apóstol Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan? Sus cualidades y cómo fue Juan con el Señor. Se dice que Juan, antes de Cristo, y que fue sacerdote, pero un sacerdote, bueno, con los llamados espirituales del Señor. A él se le entrega, supuestamente se le entregó las llaves de sacerdote, ¿verdad? Pero bueno, era una llave especial, diría yo, la llave de él como una voz, era lo que él sentía, ¿verdad? Un clamor en las montañas que le decía, ¿verdad? Que prepararan el camino al Señor, que prepararan las sendas, ¿verdad?, del Señor. Bueno, era el llamado que él tenía. Él conoció a Jesús, lo conoció haciendo los milagros. Y así fue como él se hizo discípulo de Jesús, ¿verdad? Un discípulo muy disciplinado, un discípulo, bueno, caminaba en rectitud, en obediencia a la palabra del Señor, amoroso, cariñoso con Jesús. De hecho, dice la palabra que era el apóstol, el discípulo más amado por Jesús, porque era obediente. A Jesús le gustaba cómo era él, en su obediencia, en su disciplina. Caminaba en rectitud, en su camino, en su palabra, cumplía con sus mandamientos. Una fe impresionante. De hecho, fue el discípulo, ¿no?, que estuvo en ese momento tan doloroso, tan crítico de Jesús, ¿no? Fue el único que estuvo allí al pie de la cruz cuando Jesús pasaba por ese dolor junto a la madre de Jesús. Y bueno, y era tanto así el amor de Jesús hacia él y la confianza que le tenía, que Jesús le encargó su madre al apóstol Juan. Bueno, y él tuvo su recompensa. No es que el Señor no nos quiera, el Señor nos quiere a todos sus hijos por iguales, así como nosotros los padres queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero siempre sobresale alguien, siempre, ¿verdad? Por su comportamiento, por su disciplina, por la fe que tenía Juan en el Señor. De hecho, fue el único que creyó cuando María Magdalena dijo que Jesús resucitaría. Por eso se fue con María a los pies de la cruz en ese dolor tan grande por la cual estaba pasando el Señor. Y hacerse responsable a cuidar la madre de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello.
bueno, esas son las recompensas, ¿verdad? Y bueno, y Juan fue el apóstol, el último en morir, un apóstol que le dio el privilegio de escribir 5 libros. Juan escribió los evangelios de Juan, escribió las 3 epístolas, primero de Juan, segundo de Juan y tercera de Juan. Y fue el que escribió el último libro, porque fue el último quien falleció, el último que murió. Y anciano, pero con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con mucho discernimiento, con mucha disciplina. Y Juan fue tentado. A Juan, según lo que dice la palabra, lo lanzaron en un sartén lleno de aceite. Pero tuvo el privilegio de que papaíto lo sacó de esa paila sin que le sucediera nada. Y Juan tuvo el privilegio de morir anciano naturalmente. Es más, yo creo que fue el único que falleció naturalmente. Sí. Entonces, clarito lo tenemos aquí, ¿verdad? En la palabra del Señor. Bueno, ¿y quién era Juan antes de conocer a Jesús? Aparte de ser un sacerdote, bueno, un pescador. Trabajaba con su padre, Zebedeo, ¿verdad? Y con su hermano, pescando. Pero una vez que conoció a Jesús, siguió a Jesús, siguió los caminos del Señor, en obediencia al Señor, amor al Señor, en fe en el Señor. Y eso es la enseñanza que Él nos deja, ¿verdad? Dice su palabra aquí en el libro de Juan 15:1, ¿verdad? Que son los evangelios que Él escribió. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo soy la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. Y nosotros que somos la iglesia, o los que conformamos la iglesia. Entonces, Él nos deja acá estas enseñanzas en Juan 15:1, como igual nos deja la enseñanza en Primera de Juan 3:22, que dice, cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor, la vamos a recibir de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante del Señor. Por eso Juan se hizo un amado apóstol, un amado discípulo del Señor. Que Juan caminaba en rectitud, en obediencia a la palabra del Señor. Nos enseña acá también en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y fue escrito por el apóstol Juan. Y nos dice acá en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren por las puertas a la ciudad. Eso nos enseña el apóstol Juan en la palabra, en la Biblia. Y bueno, yo siempre he dicho que los Juan y las Juanitas somos muy amorosos, muy cariñosos, muy amados, ¿verdad? Bueno, uno tiene sus cositas también, ¿no? Pero así me identifico.
Por ahí mi hermana Neive me pasó un poema bellísimo. Y bueno, lo tengo guardado aquí en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias, Neive, de verdad que sí. Que Dios te bendiga siempre. Bueno, hermanas y hermanos, yo no soy mucho de hablar de los personajes, eh, ni de ninguno, por decirlo así, ¿no? Este, yo cuando hablo porque tengo base o es lo que estoy viviendo, entonces se me hace como muy fuerte, por decirlo así, de hablar pues de estos personajes del Señor, porque como son escrituras, entonces yo lo hablo de esta manera, se decía o lo escribieron, porque como yo no lo viví, bueno, pienso yo que hay que hablarlo así. No sé, si estoy equivocada, Señor, perdóname. Si estoy equivocada, hermanos y hermanas, también pues les pido perdón, ¿verdad? No soy como, no sé, como no estoy acostumbrada a muchas lecturas, porque me cuesta mucho, quizás no sé desenvolverme muy bien en las explicaciones como tal, ¿ok? Pero bueno, espero que hayan entendido algo y que algo de esta explicación pues les haya quedado. Y si alguien pues me quiere hacer alguna pregunta o me quiere corregir en algo, pues también bienvenidos. Bueno, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido pues que nos bendigas a todos, que nos guardes, que nos llenes de inteligencia, de sabiduría, de ciencia, de arte, que cada día nos llenes más de fe, que cada día nos enseñes más, Señor, a transitar en tu camino, que tú seas nuestra guía, Espíritu Santo de Dios, que tú seas todo para nosotros, como dice tu palabra, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro todo, que seas todo para nosotros, que bueno, que todo lo que salga por nuestra boca sea verdadero, sea tu palabra como le gustaría pues a tus hijos escuchar para que esa palabra quede sembrada. Bueno, hermanos y hermanos, les amo mucho, que Dios me los bendiga, que Dios no puedo llevar esta palabra o hacer estas oraciones sin bendecir a mis hijos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en tu nombre, Señor, que bendigas a mis hijos, mis hijas, a mis nietas, a mis nietos, a mis nueras, a mi esposo, que bendiga toda la familia, que bendiga a mis hermanos, mis hermanas en Cristo y a toda su parentela, que sea Él bendiciéndonos y guardándonos por siempre y que nos enseñe de verdad a sembrar la palabra y que esa palabra dé buenos frutos. Y para cerrar, pues voy a hacer esta pequeña alabanza para el Señor y que a nuestro Padre Celestial le agrade, ¿verdad? Esta alabanza. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Así quedó escrito cuando vino
Jesucristo. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Amén. Continuando con nuestro tema, ¿verdad? Acerca de que podemos aprender de los discípulos del Señor, su relación con el Señor, pues vamos a hablar de este discípulo, Jacobo, hijo de Zebedeo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 de Mateo, versículos 21 y 22, bajo la bendición del Padre, Hijo, Santo Espíritu de Dios. Amén. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, para poner un poquito en contexto, ¿verdad? Vemos de que el Señor había escuchado de que Juan estaba preso y vuelve a Galilea. Allí se cumple la palabra del profeta Isaías cuando dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. O sea que a este pueblo que dice la palabra sentado en tinieblas vio gran luz. Iban a recibir pues al Señor que iba a predicar la palabra. Entonces llega el Señor y comienza a predicar la palabra y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se acercaba. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Y bueno, también el Señor allí los llama. Pero pasando de allí, o sea, pasando de donde estaban Andrés y Pedro, vio otros dos hermanos, que eran Jacobo y Juan. Estos eran hijos de Zebedeo y eran pescadores del mar de Galilea. Eh, Vemos que estaban en la barca con su padre y estaban remendando las redes. Y el Señor allí los llama. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, pues le siguieron. Entonces, ¿qué podemos decir de este discípulo Jacobo? Pues ya sabemos de que era hijo de Zebedeo y hermano de Juan, el discípulo amado. Este nombre Jacobo, pues es como otra forma de decir Jacob en el idioma griego, que en el castellano se traduce también como Santiago. Em, Otro dato interesante que nos da la palabra acerca de Jacobo, pues está en Marcos capítulo 3, versículo 17, que dice que a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes aperilló Boanerges, esto es, hijos del trueno. Bueno, la palabra no dice específicamente a qué se refería el Señor al ponerles este apellido, ¿no? Tanto a Jacobo como a Juan. Tal vez buscando en un comentario, pues tal vez significaba era que tenían una voz estridente, pues así como un trueno, o también se podía referir a la forma en que predicaban, que predicaban con gran celo, o también haciendo referencia a lo que era su gran ímpetu, pues, o su ardiente disposición al predicar la palabra, o en el mismo transitar del seguir al Señor. Esto puede ser una de las características, pues, una de las cualidades que usó el Señor con Jacobo. Entonces, ¿dónde podemos ver o dónde podemos encontrar en la palabra, verdad? Mientras el Señor estuvo aquí en la tierra, ¿dónde podemos encontrar a Jacobo? Bueno, pues Jacobo estuvo, sabemos de que era uno de los 12, estuvo con el Señor, pero lo vemos en Marcos capítulo 10, versículos 35, que junto con su hermano Juan, porque siempre estaban ellos dos juntos, también vemos de que, por ejemplo, la palabra cuando das la lista de los 12 discípulos,
de los 12 apóstoles, vemos de que Jacobo está antes del nombre de Juan. Esto pudiera ser como referencia de que Jacobo era el hermano mayor. Entonces vemos en la palabra de que Jacobo y Juan pues le hacen una pregunta al Señor. El Señor les dice: ¿qué quieres que os haga? Y ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una pregunta, una petición bastante ambiciosa de parte de Jacobo y de Juan. Y tal vez a lo mejor, digamos que algo egoísta, pues a lo mejor pensando en sus propios galardones, en los que iban a recibir en sus galardones celestiales, ¿verdad? Eh, pero bueno, a pesar de que a lo mejor esta pregunta fue hecha con un poquito de egoísmo a lo mejor, y hecha también con falta de discernimiento, porque también dice la palabra del Señor que el mismo Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos entonces le vuelven a responder al Señor: podemos. Entonces, y bueno, el Señor les dice: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y bueno, a pesar de lo ambicioso que fue esta pregunta por parte de Jacobo y junto con Juan, vemos de que también ellos tenían esta certeza pues de que el Señor pues era el Cristo, era Dios, y que era el único, ¿verdad?, que podía darles esos galardones, esos puestos, ¿verdad?, pues que ellos tanto querían. Otro pasaje donde podemos ver a Jacobo fue cuando el Señor va de camino a la casa de Jairo, cuando pues Jairo le pide al Señor que sane a su hija. Y vemos de que cuando el Señor llega a la casa, vemos que pide que no entre la gente, sino nada más Pedro, Jacobo y Juan, y el padre y la madre de la niña. Podemos decir también de que Jacobo, pues digamos que a lo mejor era un poco impulsivo. Incluso el Señor lo tuvo que reprender junto con Juan en Lucas capítulo 9, versículo, este es cuando el pasaje, cuando se relata de que cuando el Señor ya se cumple el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales le fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces digamos que, bueno, tal vez no digamos que era impulsivo, sino era ese celo ardiente, pues, por el Señor, de salir en defensa, pues, del Señor. También vemos de que Jacobo fue uno de los que tomó el Señor cuando él estaba orando en el Getsemaní. Dice la palabra, pues, que tomó el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo, y pues se los llevó a cuando él iba a orar. Y bueno, vemos que también fue uno de los que el Señor halló durmiendo, junto con Juan y con Pedro. También pues el Señor lo toma y se lo lleva aparte cuando pues dice la palabra de que el Señor se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. A pesar de que pues Jacobo fue reprendido por el Señor o tenía este carácter fervoroso, ¿verdad? Celoso por el Señor, vemos de que Jacobo amaba al Señor
y demostró este amor pues dejándolo todo. Dice la palabra del Señor de que el que no deja a padre y a madre o a hijo no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Pues vemos que Jacobo sí dejó todo, dejó su comodidad, dejó lo que él conocía, ¿verdad? Dejó su trabajo, su sustento, dejó su familia, la casa de su padre, pues todo esto lo dejó para seguir al Señor. Como dice la palabra, Jacobo dejó sus redes y le siguió. Y bueno, vemos de que la relación del Señor junto con Jacobo era bastante estrecha, y vemos de que siempre pues estaba con Jacobo, perdón, con Pedro y con Juan. Pero bueno, así como todos los discípulos, ¿verdad? También tuvo que aprender. A lo mejor el carácter de Jacobo también tuvo que ser moldeado. El Señor lo reprendió. Pero vemos de que además de que decía a lo mejor cosas que no entendían en la mayoría de los pasajes, vemos de que el Señor hablaba y a veces no entendían los discípulos, pero vemos pues su fe firme en el Señor y también su entrega total por Jesús. Tanto así pues de que Jacobo pues dio su vida también por el Señor. Dice la palabra en el capítulo 12 de Hechos, pues que Herodes lo mató, o sea, o Jacobo fue muerto a espada por la causa pues del evangelio, por la causa del Señor. Creo que de los 12 discípulos, pues Jacobo fue el primero en ser mártir y dar su vida pues por el Señor. Em, Vemos algo interesante, un dato interesante es que bueno, su muerte ocurrió 10 años después de Pentecostés, creo, y fue allí cuando eh, también se llevan a Pedro encarcelado. Dice de que Herodes, el rey, echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y pues allí también se llevan a Pedro encarcelado. Y bueno, vemos también entonces la fidelidad de, de Jacobo y la perseverancia, ¿verdad? De él con el Señor y su celo ardiente, pues su celo ardiente por, por el mensaje de amor, por el mensaje de perdón, por la devoción pues al Señor. Y pienso de que esa es una de las cosas que aprender de Jacobo, ¿verdad? Que su entrega fue total, una vida que se entregó total al Señor, lo dejó todo, ¿verdad? Y que a lo mejor pues al apodarlo el Señor como hijo del trueno, pues era una característica, una cualidad que tenía Jacobo y pues el Señor la usó para pues usarla como instrumento pues en sus manos y en llevar la palabra del Señor. Así que bueno, familia, que podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? De estos hombres que amaron al Señor y de cómo el Señor los utilizó grandemente, pues siendo lo que fueran, viniendo de donde vinieran, pues el Señor se engrandeció en ellos, pues y así como Jacobo, su vida, la vida de Jacobo fue transformada por el amor del Señor.